Para hoy teníamos, ahí está. Tengo problemitas con los otros cursos que o me olvido de ponerlos a grabar o los grabo y después algunos los he logrado, pero bueno, ayer me olvidé. Bueno, hoy vamos a trabajar con otro gran director de cine, que es un poco el papá, el maestro, porque tenía 10 años más que Kurosawa y que Ozu, es Kenshi Mizoguchi. Vamos a empezar, si les parece, para ordenar un poco, como siempre, ahí entra Matilde. Vamos a esperar un poquitito, que está entrando Matilde. Para ordenar un poco, yo prefiero hablar primero del texto literario y del autor del texto literario, y luego pasar a la película como para tener un cierto orden. Ahí entra Roberto. Es el ídolo para mí porque me resuelve todas las cuestiones. Pobre Roberto. Es el gran cineasta de todos los grupos. Ayer Roberto mandó, hola Roberto, buen día, hola Matilde. Roberto, ayer mandaste una información genial, que era de Ciudad de Buenos Aires, me anoté en 2 cursos de cine, esperemos que me acepten, ¿no? Esa información que mandaste, creo que es de Ciudad de Buenos Aires, me parece. Es de la Facultad de Filosofía. Sí, que son buenísimos, yo ya hice varios y pagos, porque valen la pena realmente. Pero estos son gratuitos, ¿eh? Sí, vi. Aunque diga después en el mensaje y le van a decir el costo, yo sé que eso es un mensaje puesto de, hola Matilde, puesto de fórmula, digamos, pero son gratuitos y son de 2 meses de duración. A mí hay 2 de cine, uno de cine y literatura, me gusta mucho. Bueno, gente, les estaba hablando de que hoy vamos a trabajar con una película del autor japonés Kenshi Mizoguchi, que de alguna manera, ahí entra Enrique. Yo quiero empezar, ahí está entrando Enrique, a ver cuándo lo tenemos. Que un poco como era 10 años mayor que el gran Kurosawa y que el gran Ozu, que los 3 forman la tríada de los 3 mejores, no porque no hubiera otro, de los 3 mejores cineastas de la edad de oro, de la década del 50, de Japón, digamos, porque salieron al mundo Akira Kurosawa en el 51 gracias a Rashomon, y en el 52 Kenshi Mizoguchi con esta película, si no me equivoco, había ganado Kurosawa el León de Oro y Mizoguchi ganó el León de Plata en Venecia. Entonces quería empezar no compartí mucho. Primero les quiero mostrar algunas cosas. Se ve ahí esperen, se me pone todo adelante. Esperen un cachito. ¿Ven ahí la página de Face? ¿Ven la página de Face? ¿La están viendo en pantalla? Sí. Bueno, Perfecto. yo les voy a mostrar, para los que quizás no vieron, lo que he colocado de abajo hacia arriba. Por supuesto, primero la película y el libro. Es lo primero que coloco para que vayan leyendo. Si bien el libro hablaba de 400 páginas, en realidad la novela es una novela corta que tenía un poquito más de 50 páginas en letra grande y separada, de manera que era de muy fácil lectura, con muchas acciones una detrás de la otra, que no te dejaban respirar, muy activa, una biografía de una muchacha que muy joven empezó su iniciación sexual. Ahora les voy a contar la historia, que es muchísimo más amplia del recorte efectuado en la película,
y que es una característica también que tuvo el escritor. Después les empecé a agregar algunas que parecen como curiosidades, pero en realidad era la forma del tratamiento cinematográfico con que por ahí ponen títulos para atraer al incauto, como Las 7 rarezas, o esta pomada es la más extraordinaria del mundo, o con esta píldora usted adelgazará 20 kilos en una semana, pero que en realidad yo me fijo que tengan un valor para ser vistas, ¿no? Acá habla de las 5 películas, hace una buena descripción, porque Kenshi Mizoguchi en realidad comenzó en los años 20, nació en 1898 en Tokio y murió en 1956 en Kioto, muy joven, a los 58 años, porque tuvo una leucemia que realmente en la flor, en la década de oro, él falleció. Y de las 89 películas se conservan nada más que 31, porque muchas son del cine mudo, de la década del 20 y del 30, después él empezó con el cine hablado, pero ustedes saben que con la Segunda Guerra Mundial se destruyó, ahí entra Emma Calderoni de nuevo, pobre, está con ese internet flojo, se destruyó gran parte bueno, no solamente de la vivienda, los edificios que eran de madera, y todo el contenido que había dentro de ellas, ¿no? Acá está este programa español que me parece interesante porque intercambian, es un coloquio entre 4 especialistas de cine. Uno puede acordar o no con ellos, pero es muy interesante. Y sí, Emma, no te preocupes, no te preocupes. Mientras puedas ir entrando, no te hagas problema. Pero es muy interesante porque cada uno de ellos va hablando de un aspecto de ese director, y en este caso hablan de Kenshi Mizoguchi y Nico, César y Lidia está avisando que está en La Plata con una hija muy enferma. Ojalá, pobrecita, mejore la hija. Te aviso para que le pongas el presente. Disculpen que interrumpo, pero me aparecen los mensajes y necesito decírselos a Nico, ¿sí? Bueno, cada uno de ellos habla de algún aspecto de la obra o de la película y resulta interesante y es breve porque cada parte dura más o menos 8 minutos. La dividen en 2 partes. Esta la pongo más por amor a Fernando Peña porque en realidad agrega muy poco, son 4 minutos, de los cuales más de 1 minuto es la presentación, o sea que escuchamos 3 minutos de un breve comentario. Por poner un comentarista argentino que está desperdiciado, totalmente desperdiciado en este programa que él pone El Copete, ¿no es cierto? Y después que en la TV pública se ve que daban en una época, porque él ahí se muestra mucho más joven de lo que es ahora, daban estas películas. Lo cual veo que en este momento es una demanda que no está cubriendo la TV pública. Y acá hay algunos análisis. Perdón, Esther, perdón, sí volvió Sí. Filmoteca. ¡Ay, no me digas! ¿Tenés Sí, idea del horario? es muy tarde, lamentablemente es muy tarde. Sí, yo lo anoté. De la mañana del lunes y del domingo y del lunes. Tiene 2 días nada más, no toda la semana. Es cierto, porque lo anoté, me acuerdo que lo anoté y dije, qué tarde, no lo voy a poder ver. Es para los noctámbulos, bueno, y es solamente, repito, 2 días a la semana, pero sí, Claro. y Tenés razón. bueno, eso era nada Que más. hace poco, sí, que yo lo anoté, me acuerdo, tenés razón, pero que era muy tarde, realmente tendrían que ponerlo. Bueno, acá les puse en la parte de película la vida de Oharu. Yo le pongo análisis porque busco distintas críticas de distintas páginas donde hablan de la película, hacen un análisis crítico de la película para que ustedes, como siempre, puedan ver
varias opiniones. Y como me llamó mucho la atención la aparición de escenas como esta maravillosa que puso Noemí en el grupo de cine y literatura en una película, Sueños de Kurosawa, creo que era, ¿no, Noemí? Si no recuerdo mal. Esta maravillosa escena donde un niño detrás de un árbol espía a los miembros de un teatro kabuki que se van deslizando suavemente con esos pasos tan particulares del teatro kabuki. Les puse primero en texto qué eran los teatros kabuki y el teatro no. Por supuesto que está mal escrito porque esto tiene que tener una rayita, pero no la encontraba en mi teclado, ¿sí? Para ponerles ese acento paralelo, digamos, a la letra. Por eso les puse no, también se dice no con H. Estas son unas síntesis, unos detalles de en qué consisten estos teatros. Luego, acá están los datos del autor y un análisis y un resumen de la novela, siempre para el que no puede leerlo, sepan que siempre tienen un resumen de la novela. Es muy resumido, no es la totalidad. Y como me interesó muchísimo lo del teatro kabuki, lo del teatro no, y lo de las marionetas que aparecen en una escena de la película que estamos tratando hoy, busqué, había muchas, perdone, pero busqué algunos videos que fueran un poco más serios y más ilustrativos sobre el teatro kabuki. Ven la historia del kabuki, muy interesante, muy interesante. Acá hay una pequeña escena del kabuki, muy interesante para ver sobre todo la indumentaria, los movimientos, los sentidos que tienen para esta cultura tan distinta a la nuestra. Luego seguí con el teatro Nogaku, ven que se llama No o Nugaku también, el que acá hace una descripción, hay una japonesa que está traducida, que hace una descripción de los roles y de las características del teatro no, y acá hay también muy interesante cómo se construyen, todo lo artesanal que hay detrás del teatro no, de las vestimentas, de las pelucas, de los movimientos. Bueno, acá Kenshi Mizoguchi, que lo tengo editado y no me salió editado, no sé por qué no me lo toma editado, y esto es lo que puso maravillosamente, ven que esto es de Noemí, que es maravillosa esta escena de 5 minutos, no se la pierdan en Teatro Kabuki, y como está la escena dentro de la película de las marionetas Bunraku, les puse cómo era esto de las marionetas, cómo surgieron, cómo se manejan, que es una manera muy compleja. Acá otra más de lo mismo. Y como me enganché con esto de Ihara Saikaku, que escribió en el periodo Edo, me interesó mucho ver el tema de la literatura, cómo surgió la literatura japonesa, qué influencias tuvo, de dónde provenía, y encontré dentro, ustedes saben que en YouTube hay cosas de buena calidad y de mala calidad, ya saben, una serie que se llama Así habló el IRTEM, sobre la literatura japonesa, sobre el origen, ¿no? Y el desarrollo, no de la actual, sino del tipo del que estamos leyendo en este caso, ¿no? Hay una introducción antes de la parte 1 que me quedó al revés. Miren, si me sale duplicada es que trato de eliminarlas y no las quiere eliminar Internet. Están los precedentes, después está la parte 1 de la cultura Yan y la parte 2.
ahí termina. Es bellísimo porque va mostrando el desarrollo de la pintura tan particular, comparándola con la influencia que tuvo en la literatura. Bueno, entonces esto es lo que tienen aquí, ¿sí? Para que ustedes lo vean en la casa si les interesa. A mí me resultó bastante iluminador ver algunas cuestiones, sobre todo ver en funcionamiento el teatro kabuki, el teatro no, y las marionetas. Y además los espacios donde se dan. El teatro kabuki, el teatro no, tiene una construcción muy particular, muestra las primeras y muestra las actuales, donde se construían, cómo se distribuía al público. Realmente es muy interesante. El origen popular del teatro kabuki, el origen más aristocrático del teatro Nogaku o no. Algunas cuestiones que me parecieron muy interesantes es que el teatro kabuki alrededor del año 600 fue originado por una mujer y durante cuestión de 15 años, más o menos, empezaron a tener, y eran escenas divertidas, escenas de la vida cotidiana, escenas populares, pero hasta llegaron a mostrárselas al emperador. Y tenía mucho éxito, pero como después lo digo ahora porque para después entrar de lleno a la película y al texto literario. Pero como después las actrices podían ser contratadas para el público como prostitutas, el shogunato, que era la forma de política de gobierno, las prohibió por inmoral, y entonces comenzaron a tomar a jóvenes varones para que actuaran en los distintos roles, en los roles de mujeres, pero resulta que como la homosexualidad estaba muy bien vista o estaba tomada con total naturalidad, empezaron a contratar el público a los muchachos jóvenes para tener sexo con esos jóvenes. De modo que esto duró alrededor de 10 años, lo volvieron a prohibir y contrataron a hombres grandes. Desde entonces, los hombres que actúan en el teatro kabuki son hombres grandes, para que no fueran atractivos ni para mujeres ni para hombres. Son historias realmente como muy extrañas para nuestra cultura, muy en un país donde preeminentemente, donde comparten varias religiones, el budismo, el confucianismo más como forma administrativa, pragmática, de la forma de gobernar y de la forma de llevar el mundo. El sintoísmo, que yo les decía, muy conectado con la naturaleza. El budismo, que es muy misógino, diríamos hoy, que considera en un escalón muy inferior a la mujer. Y el cristianismo, que llegó sobre todo con los portugueses, con los cuales desde muy antiguo tenían contacto comercial. Pero el gobierno, estamos hablando desde el 600 al 1868, cuando se restituyó el imperio actual, que después en el 45 venció la guerra y quedó como figurita decorativa, con Hirohito, si se acuerdan, en esta época. De modo, hoy es una república de línea conservadora liberal, digamos. Entonces les estaba diciendo que había muchas ciudades y mucha población, cada vez que aumentaba más,
que se adhería al cristianismo y que fue prohibida por el shogunato, o sea, por el gobierno. Y de hecho mataron muchísima gente, miles y cientos de miles de personas, y los exiliaron del país y les prohibieron el ingreso a los que eran cristianos. Yo se acuerdan que le conté que el Enola Gay, Truman los había mandado especialmente a Hiroshima y a Nagasaki porque eran las dos ciudades que tenían más población cristiana. Porque él, recuerdan que le dije, no es casual que fueran esas dos ciudades y no otras. ¿Por qué no Tokio, que es la capital? Y en todo esto, Kioto, en toda esta época imperial, era la capital, que creo que es Edo. Edo se transformó en Kioto. Bueno, vamos a empezar a hablar de Ihara Saikaku. Yo les voy a decir algunos datos y hablar sobre su poesía y su novelesca. Ihara Saikaku nació en 1642, en plena época Edo, que fue una época... Edo significa paz y tranquilidad, yo les había comentado la vez pasada, justamente una época de una época feudal, muy constrictora, muy prohibitiva para los habitantes, pero esa época, extrañamente, hubo muchos progresos en Japón. Y murió en 1693, como ven, murió joven, pertenecía a una familia de comerciantes y él, en lugar de continuar con la costumbre familiar, recuerdan, como si yo se los hubiera contado antes, el concepto de clan y familia era muy importante. No existía el individuo como tal. El individuo solo no tenía derechos, no tenía existencia, no tenía entidad. Solo existía en el concepto familiar. Incluso para los impuestos tenían que pagar en grupo de a 5 familias, ¿no? Pero a él le gustaron las artes y fue maestro haikai, o sea, maestro de haiku, a los 20 años, y ganó varias competencias donde en un día hizo más de 23.000 versos que se componían al principio en grupo, pero él era más individualista y empezó a desarrollar su vena de escritor. Era muy potente, su vocación de escritor era muy fuerte. Y en este periodo Edo empezó a escribir muchos haikus y luego empezó a escribir novelas, porque en aquella misma época era contemporáneo de Matsuo Basho, al quien reconocemos como el gran escritor de haikus, y Matsuo Basho hizo algún comentario desagradable, como que él producía gran cantidad, como que salían como mercadería, y le quitó cierto valor poético, por lo cual, como ofendido, digamos, o dolido, empezó a escribir novelas. Pero estas novelas eran muy particulares. Su primera novela, miren, ya los nombres ya se van a dar cuenta. Las novelas que enseguida tuvieron muchísimo éxito, novelas cortas, de fácil lenguaje, eran Hombre lascivo y sin linaje o Amores de un vividor, 5 amantes apasionadas, La vida de Oharu entre ellas, y muchísimas otras novelas. Hubo una gran producción de novelas que se llamaban Los libros del mundo flotante, que significaba que hablaban de aspectos románticos en el sentido de relaciones vinculares entre enamorados, y como él era un gran... recuerden que las geishas y la prostitución era toda una institución, y muchas mujeres eran vendidas, compradas, entregadas para la prostitución, como es el caso de La vida de Oharu.
no sé si lo pronuncio bien, no sé si se pronuncia Oharu, con esa aspiración en la H. Sí. Hablaba de las, en general, de las prostitutas de las grandes ciudades de la época, que eran Osaka, Kioto y Edo. Y de modo que sus novelas fueron tildadas por el shogunato, por el gobierno, como eran muy eróticas, y muy eróticas explícitas, como es La vida de Oharu, para los que lo leyeron, con mucha explicitación de las relaciones carnales, y fue prohibida por inmoral, pero como tenía tanto éxito, le perdonaban las penas. Eso en cuanto a Ihara Saikaku, que fue un gran productor de haikus y de novelas. Por supuesto, con una vida bastante joven, estoy calculando, a los 51 años falleció, ¿no? Era otra expectativa de vida, un hombre totalmente dedicado al arte. En cuanto a la novela de Oharu, que cuenta la vida de una mujer que tiene un origen aristocrático, porque su padre tiene cierta, digamos, cierta raigambre lejana con la aristocracia y con los samuráis, que en ese momento eran concebidos como, con mucha, había cuatro clases que no se podían tocar, que no se podían casar entre ellos, que no podían tener contacto físico y vivían en distintos barrios, que eran los que estaban en el gobierno, los aristócratas, en segundo lugar los samuráis, que eran los guerreros, que en un momento fueron libres, pero después fueron instados por el gobierno a vivir en las ciudades y depender de las órdenes del shogunato, o sea, del gobierno, que tenía el poder y también tenía las riquezas, las grandes tierras donde se cultivaba, fundamentalmente arroz, trigo, bueno, y otras como papas, zanahorias, otras elementos. El elemento fundamental de la comida japonesa era el arroz. Y va contando que este padre empieza la novela contando, es una novela autobiográfica en cierto sentido, que comienza cuando ella era vieja, pero tenía 50 años, que era el concepto de vejez. En la época estábamos hablando del siglo XVII, del 1600, esto transcurre en el siglo XVII, comienza y hace un desarrollo circular, porque comienza con ella visitando un templo donde hay 500 figuras de Buda, en distintas posiciones, en distintos tamaños, con distintas caras, y ella va recordando, hay una leve mención en la película que ella recuerda solo su primer amor, pero en la novela va recordando todos los amores que tuvo en su vida, que fueron muchísimos, y ella ahí recuerda su primer amor. Pero la novela luego empieza a contar que cuando ella tenía 12 años, durante 2 años y a escondida de sus padres, tuvo relación con un hombre mayor que ella, y donde conoció, y ella lo manifiesta, los placeres del sexo, que lo unía a este hombre eran el placer sexual, y lo manifiesta en forma directa la novela, que luego todo esto oculta del padre, que luego a los 14 años, dada su origen aristocrático, es llevada a la corte y se transforma en una cortesana, digamos, alguien que vive en la corte, que se dedica a jugar a la pelota, que se ve que era una costumbre aristocrática. No sé cómo sería ese juego de pelota, que se dedicaba a pasear, pero se enamora de un sirviente. Y ahí tenemos una breve aparición de Toshiro Mifune, no sé si lo digo bien, Toshiro Mifune,
el actor fetiche de Akira Kurosawa, que hace de este sirviente que se enamora de ella y ella se enamora de él. Tienen relaciones, pero como pertenecían a clases sociales diferentes, a él lo matan, lo decapitan, y a ella con su familia, porque les recuerdo que era el núcleo familiar lo que tenía valor, los echan de Kioto, donde estaba la capital imperial. Los echan de Kioto y entonces él empieza a tener mucha pobreza, y el padre, la madre es muy sumisa, no defiende a su hija, no existe para su hija, hace todo, obedece fielmente al padre. Vemos siempre que Saikaku también hace una crítica, como después lo vamos a ver en Mizoguchi, sobre la situación de las mujeres en el Japón. Y primero la vende a un señor feudal como concubina para que le dé un hijo varón. Por supuesto, este señor feudal está casado, y que en la película lo vemos con una escena tremenda donde el señor feudal la invita a sentarse y están en un espectáculo de marionetas. Y que las marionetas, si recuerdan bien, que están siempre manejadas por 3 hombres detrás vestidos de negro, que se ven al público, pero están vestidos de negro porque se supone que el negro los oculta. Es acordar a los narradores orales que preferimos vestirnos de negro para pasar desapercibidos. También, digamos, la dinámica es la misma. Tenían estos muñecos de gran belleza, estas marionetas, y que esa escena, si recuerdan, es un poco el remedo de la situación en la que vive el señor feudal con su esposa y con la concubina, porque muestra 2 mujeres y un hombre, como una mujer tapa a la otra, y la esposa se va muy molesta y se retira del lugar porque se ve totalmente desplazada, con una falta de reconocimiento, con una minusvaloración tremenda, porque para lo único que sirve es para tener un hijo. El amor obviamente no existe. Ella tiene el hijo, pero en el momento que tiene el hijo la echan a su casa, no le pagan lo que el padre se esperaba. El padre se había embarcado en negocios de tela y de muchas deudas, y entonces cuando su hija vuelve, la vende nuevamente como geisha, como prostituta. Y entonces ella tiene una serie una vida que va descendiendo de aristócrata, siempre relacionada con la prostitución. Primero una geisha, luego es estafada, el lugar de geishas es estafado por un falsificador de monedas, luego vuelve a su casa. En la película muestra que se casa con un fabricante de abanicos, también lo matan, igual que a su novio, a su primer amante. Luego se dedica a deambular por las calles, tiene sexo con cualquier persona. Luego ella ve a una mujer que toca ese instrumento típico, que es una especie de guitarra de 3 cuerdas o de 2, con una especie de paletita que parece metálica, que se toca con ese sonido tan particular japonés. Ella le da una moneda y es un poco el presagio de lo que va a terminar ella. Y luego se encuentra con otras prostitutas que la invitan, cada vez ella más destruida paulatinamente. Muestra en la novela que un monje, que esto no aparece en la película, un monje también la recluye como su prostituta personal, como su amante personal, y la tiene totalmente recluida, que al principio siempre pone acento en el placer que a ella le da tener relaciones sexuales, en la novela.
y que luego se cansa de ella, pasado creo que 2 años, porque va creciendo y va envejeciendo, le gustan las chicas adolescentes, a estos hombres japoneses, y la echa. Entonces vuelve otra vez a la calle, se encuentra con distintos estafadores, con un ladrón que termina mal, luego va con estas dos prostitutas grandes que muestra cómo la novela hace un detalle muy pormenorizado de cómo se visten, de cómo se maquillan gran parte del cuerpo, cómo se lo tapan. Eso lo muestra en la película con unos pinceles que se pasan por el cuello delante y atrás. Quiere tomar esa imagen, toma esa imagen descriptiva de la novela de una manera muy particular y muy lograda por el director, ¿no? Cómo se maquillan todo el cuerpo para parecer más jóvenes y salen de noche y tratan de conquistar, salen ellas en busca de los hombres, no los hombres en busca de ella, como era en un lugar de geishas, y para vivir por unos pesos hasta que ella termina en la calle como mendiga y vuelve de nuevo a esa escena de del templo donde están esos budas y le recuerdan gran parte de todos sus amantes y ella termina deambulando por las calles y desaparece. Ahora, vamos a hablar un poco del director. El director, Kenshi Mizoguchi, tuvo una vida muy tremenda, nacido, fíjense, en 1898, siempre me hace acordar a Borges que era del 99, pero bueno, y murió en 1956, muy joven, a los 58 años, y cuando tenía una producción filmográfica brillante y triunfaba en todo el mundo, porque ustedes saben que los franceses fueron a partir de, que fueron los que llevaron la película de Kurosawa en el 51, de Akira Kurosawa, empezaron a mostrar al mundo las películas de esa década del 50 de Japón, y el mundo descubrió el cine japonés, primero solo para intelectuales o solo en los clubes de cine, pero después empezaron a tener un alcance mundial, sobre todo porque muchos cineastas norteamericanos muy destacados, Godard mismo y otros cineastas norteamericanos, los tomaron como su modelo, aprendieron una nueva manera de filmar, una nueva filosofía de filmar, otros contenidos que tenían que ver más con lo espiritual, con la lentitud, con esto de dar otro sentido a la filmografía y no la monumentalidad o la violencia, ¿sí? Que se veía en los filmes bélicos o en los grandes filmes de épicos, ¿no? De epopeyas como los bíblicos. Entonces, bueno, muere de leucemia y en la flor de su carrera, diríamos, los viejos, era él al principio, cuando en la década del 20 y del 30, bueno, él, vamos a contar un poco la vida. El papá había sido carpintero, pero estaba en la peor de las miserias, entonces ellos vivían en el barrio de Asakusa, que era el barrio más pobre y miserable de Tokio, nació en Tokio y murió en Kioto. El padre le pegaba a la mamá hasta que la mamá murió joven, y el padre, como no tenía un peso, vendió a su hermana como geisha, como prostituta. Entonces él odiaba a su padre, siempre tuvo ese dolor de la hermana que la habían vendido como prostituta, y desde entonces se hizo amante, digamos, defensor a ultranza de las mujeres. Él concurría mucho a lo nocturno, a los lugares de diversión, a los lugares donde estaban las geishas, las prostitutas, un poco por lo que le había pasado a las hermanas,
hizo muchos trabajos de todo tipo, a cual más miserable, hasta que a los 20 años un amigo lo lleva a un estudio de cine y hace un pequeño rol como actor, pero enseguida se pasa del otro lado de la cámara y empieza a ser ayudante de dirección. Al poco tiempo ya empezó a hacer sus propias películas, creó su propio estudio, que le fue muy mal, se fundió enseguida, pero empezó a hacer, y a él le dijeron en ese momento, mira, ya tenemos directores que hacen películas de hombres, a vos te toca hacer películas de mujeres. Y él desde entonces empezó a realizar películas donde las protagonistas siempre, todas sus películas, fueron mujeres, porque él tenía, a raíz de lo que le había pasado a su mamá y a su hermana, una gran empatía por las mujeres, y además, por ejemplo, en la Revolución del 18, él participó de una manifestación en contra del poder autoritario japonés, y eso le valió que lo despidieran de los estudios. Siempre tenía una idea, si bien no estaba afiliado, porque no sé si existirían los partidos, pero tenía una idea de izquierda, comunista, socialista. En muchos momentos de su filmografía él temía que no proyectaran sus películas o que las censuraran porque eran películas en una franca defensa de la desigualdad de la mujer. Piensen que en Japón, igual que en nuestro país, el voto femenino se instituyó en el año 1952 para un país que desde principios del 1900 era una potencia mundial económica, ¿sí? O sea que los derechos de las mujeres datan de muy poco tiempo y estaba muy subestimada. Bueno, todos sabemos que debían caminar 2 pasos atrás, sabemos que apreciaban el pie chico porque se los prensaban en unos zapatos y se los deformaban, todas estas cuestiones de las maldades que les hacían a las mujeres, y espero que ahora creo que las dejan andar en zapatillas y que les crezca el pie todo lo que quiera, pero también hacía una mención muy interesante en la novela, que para elegir a las mujeres con las cuales iban a acostarse, le miraban los pies. Si tenía el dedo gordo, doblado hacia adentro, y si todo esto, todos los dedos del pie estaban fruncidos hacia abajo, o sea, se habían tenido ese zapato que le deformaba los pies. Eso es una mención que reiteradamente está en la novela. Hasta ese punto, ¿no es cierto?, la subestimación de la mujer. Y él durante los primeros años hace un cine mudo donde, como era mudo, apelaba a los primeros planos. Pero cuando empezó ya mediados los 30 con el cine sonoro, cambió su forma de filmar, utilizaba una grúa, se había contratado una grúa como para hacer traveling, y prefirió hacer muchos planos secuencia, muchos traveling y las escenas vistas en forma panorámica. Si pensamos en la vida de Oharu, hay muy pocas escenas con primeros planos, y en realidad él prefería que toda la escena panorámica fuera, que cada escena durara un traveling, ¿sí? Mostraba con extrema belleza de los lugares y de las actitudes y de las cuestiones, y que mostraran el dolor de esta protagonista, que era su actriz preferida, ¿no?, la que hace de Oharu. Y bueno, en esta historia selecciona estos pasajes de la novela, empieza con su vida cortesana, hay muchas escenas en las que él con este traveling va siguiendo la marcha de la muchacha en su sucesiva decadencia. Empieza mostrándola cuando camina
dentro de la corte, muy bellamente ataviada, cuando viaja en esa especie de carrito trasladada por personas, donde iba la nobleza más aristocrática, también va haciendo travelings, siempre la están siguiendo a ella en la calle, a ella cuando se traslada. En esta película que hace una defensa a ultranza de las mujeres y de lo doloroso que era para ellas, porque tenemos el caso de Oharu, el caso de la mamá, que no tiene ni voz ni voto y que es ninguneada por el padre, que recién cuando el padre muere se acerca a ella siendo ya una mujer grande y le dice que el hombre feudal, el padre de su hijo, ha muerto y que la quieren a ella para que conozca, para que conviva con el hijo y que iba a tener una vida regalada, pero cuando llegan los miembros del clan, que tenían un poder omnímodo, recuerdan que ella era prostituta, entonces la quieren encerrar y prohibirle que vea a su hijo, solo logra verlo de lejos, que ella siempre tenía esa digamos, en la película, esa nostalgia por el hijo, cuestión que no aparece en la novela. En la novela dice que ella tuvo 9 abortos por su vida licenciosa, digamos, pero no menciona, o por lo menos yo no lo recuerdo, que haya tenido un hijo o que esté esa escena del hombre noble que la contrata para tener un hijo. Eso creo que lo agrega Mizoguchi. De modo que, no sé, Marta, vos que leíste la novela, no recuerdo, porque te veo haciendo no, yo no recuerdo no, en ningún momento dice que tiene hijos. Gracias, Darwin. En la novela no menciona esa escena, digamos, ese acontecimiento más que escena, ese acontecimiento es creación de Mizoguchi para ver que incluso hasta el hijo la sacan y hasta ni siquiera es retribuida económicamente por haberle dado un hijo al clan que necesitaba. Yo creo que ahí todas las películas de Mizoguchi eran de una tremenda crítica social y política, ¿sí? Por eso creo que el acontecimiento del hijo también marca cómo era el poder autoritario contra el cual Mizoguchi toda su vida luchó y por lo cual era bastante censurado, pero lo salvaba su fama, digamos, porque iba a ser muy tremendo que apareciese muerto un director que había tenido tantos premios internacionales y que era reconocido en el mundo, ¿no? No iban a hacer que parezca un accidente. Lo mismo pasa en nuestro país con otras figuras, ¿no? En ciertos gobiernos trasladados. Perdón por mi aproximación permanente a la realidad, porque esto es una cuestión que pasa en muchos países. Él fue un crítico social tremendo y se caracterizó precisamente por esta crítica social, un hombre muy minucioso, muy detallista, incluso le pasaba que le daban un presupuesto para hacer la película y él se pasaba porque él iba al detalle, sus escenas son de una belleza incalculable, realmente cada una de ellas, y cómo vamos viendo la decadencia de una mujer por un sistema político-social que las denigra, ¿no es cierto? Yo no sé por qué estoy mostrando esto, si yo puedo estar mirándolos a todos. Me gustaría, ves Eduardo que ahora le di más tiempo, terminé cerca de las 9. Podemos, si quieren, ver alguno de los videos ilustrativos o podemos comenzar con nuestra charla y los aportes que todos hacemos. Vos si querés, María Elcira, participar desde acá. Con todo lo que podamos decir o agregar de esta película que me pareció maravillosa,
y cómo coloca en primer plano la situación de la mujer en una parte del mundo que sabíamos que había mucha desconsideración, mucho ninguneo, pero acá lo vemos en forma muy gráfica. El permanente dolor, nunca felicidad de Oharu, ¿no? Los escucho, yo sé que muchos tienen mucho para decir, eso espero. De Noemí ni que hablar porque nuestra experta es súper... bueno, los escucho, si no, vemos algún video de las técnicas de... ¿Prefieren que primero veamos un video corto de las técnicas de Mizoguchi? Porque los veo muy silenciosos. Bueno, vamos. Ahí Marta, como Marta me dice que sí, yo voy. Esperen, esperen. Esperen, Acá, a ver, ¿cuál me gusta mucho que ven? Top 5 películas, no. Quizás a ver cuánto dura este. Ah, este dura 3 minutos. Difícil asignar rasgos generales a la obra de un cineasta como Kenji Se ve, Mizoguchi, perdón, se ve. 1898, 1900. Se ve, sí, es muy breve, después vamos a ver el otro, porque realmente es tan breve que no vamos a ver nada. Empiezo. Resulta difícil asignar rasgos generales a la obra de un cineasta como Kenji Mizoguchi, 1898-1956, autor de una considerable filmografía cuya mayor parte se ha perdido irremediablemente. Ni siquiera el propio cineasta recordaba con precisión la cantidad de obras que comprende en su catálogo, hasta el punto de asegurar en una entrevista haber realizado solo unas 75 películas o poco más, no muchas realmente. Las fuentes más fiables añaden otras 10 a la cuenta. Las 4 décadas de su vida que consagró al cine ofrecen una carrera amplia y dispersa en la que se dan cita a estilos dispares, así como contradictorias filiaciones ideológicas. Es la suya, como asegura Yoda, una obra que avanza en zigzag por derroteros a menudo antagónicos. Oportunista para algunos, ecléctico para otros, Mizoguchi fue capaz siempre de acomodar su trabajo a las exigencias de su tiempo. Su filmografía ofrece un mosaico completo y representativo de toda la evolución del cine japonés y de la sociedad en que se gestó desde principios de los años 20 hasta finales de los 50. Sin embargo, su legado artístico es fácilmente reconocible merced a unas señas de identidad muy acusadas. Por una parte, el número de temas y género que aborda es limitado, y los planteamientos dramáticos se repiten insistentemente a lo largo de todas sus películas. Mizoguchi prestó una atención estricta sobre todas las obras que realizó, incluso sobre aquellas que le fueron impuestas por las productoras o manipuladas por las mismas. Haciéndose eco del conflicto que sufre la cultura japonesa desde los años Meiji, la filmografía de nuestro cineasta opone con frecuencia modelos tradicionales con otros foráneos de procedencia occidental sobre los que se construye la modernización del país. Aunque su arte se nutre con la estética y las formas dramáticas autóctonas, la apropiación de las mismas se efectúa a través de un lenguaje nuevo, un soporte recién nacido e incorporado de Occidente. Más aún que Yasuhiro Ozu, cuyo principal vínculo con los modelos tradicionales radica en la cualidad contemplativa, zen, de su cine, Mizoguchi se confirma como un artista bisagra en el que se funden y germinan opciones artísticas dispares. Heredero de una rica tradición cultural y artística de la que nunca renuncia, el cineasta revalida y actualiza dichos modelos a través de su representación cinematográfica. Fruto de semejante simbiosis, surge una obra novedosa que, pese a tener sus raíces fijadas en un legado centenario, se nos antoja, al menos desde nuestra perspectiva europea, sorprendentemente original y moderna. Al cabo, su obra está consagrada a una tradición sometida a un intenso soplo renovador. Esperen, que ahora saco esto. Y otra que me interesa que vean, que
que también creo que es bien cortito, 6 minutos. ¿Lo ven? No, no se ve. No se ve, ahí voy, ¿eh? Ahí voy. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Hoy os traemos Kenji Ahí se ve. De una familia Sí. de clase baja. Kenji empezaría trabajando para la productora Nikatsu como actor especializado en personajes femeninos. La compañía ya contaba con su grupo de héroes masculinos, así que a él le tocaría equilibrar la balanza. Poco después empezaría como director asistente hasta hacer su propia película en 1922, transformándose en el más feminista de todos los directores. Haría cerca de 90 películas mudas, de las cuales solo 12 de ellas se presentarían fuera de Japón, pero prácticamente todas sus producciones tratarían la cuestión de la posición de la mujer en la sociedad japonesa. Ya en el sonoro, el retrato de Madame Yuki, la señora Aoyu y vida de Oharu, mujer galante, le abrirían definitivamente las puertas de Occidente, convirtiéndolo en un director de fama mundial. En Mujeres de la Noche de 1948, quizás la más italiana de sus películas, contaría con su propio símil de la Anna Magnani de Mamarropa. Sus primeras películas serían remakes de cine alemanes y adaptaciones de novelas de época. El propio cineasta consideraría que solo a los 40 tendría suficiente madurez para profundizar por sí mismo en la condición humana. Por eso, para él, Las hermanas Gion sería su verdadera primera película. Poco antes ya habría grabado Oyuki la Virgen, en donde avanzaría muchos de los temas principales de su obra, una adaptación del cuento de Maupassant, Bola de Sebo, que también habría inspirado La diligencia de John Ford, y que en su caso, como sería frecuente en sus obras, sería protagonizado por prostitutas. Kenji citaría a Marcel L'Herbier, Joseph von Sternberg, William Wyler y John Ford como sus influencias máximas. Y lo cierto es que su cine de corte moralizante tendría una estrecha relación con el cine de aquellos. Sus largos planos, a menudo mantenidos durante la duración de toda la escena, servirían el propósito de enfrentarnos a cuestiones fundamentales de la existencia en la afanada búsqueda de la verdad. Atento a la historia de su país, trataría de mejorar una sociedad cuya trayectoria iría del feudalismo a la revolución industrial, pasando por la Segunda Guerra Mundial y la posterior lucha de los derechos civiles. Patente a través de su militancia de izquierdas, con la voluntad de transformar enseñando lo que preferimos no ver. El suyo, por lo tanto, podría considerarse un cine revolucionario, que no panfletario, puesto que pretendería conmover más que agitar. Debemos señalar que los subtítulos de todas sus películas son unas auténticas joyas de traducción. Pese a la distancia, curiosamente el exótico Japón del director resulta de lo más cercano. Sus temas universales actúan como reflejo de los vicios y las virtudes humanas, y su aproximación moral nos confronta con nosotros mismos, seamos de donde seamos. Sabio conocedor de los impulsos humanos más íntimos, afirma de nuestros sueños y anhelos, los mismos aquí, en Japón y en cualquier parte. Significativa, aun siendo sencilla y esquemática, en Yoki, la Virgen, el director nos trasladaría a un conflicto entre el ejército del emperador y las fuerzas rebeldes que obligan a los habitantes de un poblado a huir con lo opuesto. Súbitamente se mezclan en un mismo coche dos prostitutas hermanas con gentes de bien. La superficial mezquindad enseguida aflora en el trato de los burgueses hacia las meretrices. Una de las hermanas es más compungida y se avergüenza de sí misma, mientras que la otra no se corta ni un pelo. Típica historia en que el bien se recompensa y el mal es punido. De hecho, Las hermanas de Gion sería una nueva versión de Oyuki, pero más elaborada. En este caso son dos geishas de morales dispares. Una rencorosa ve a los hombres como instrumentos para sus fines y la otra es todo lo contrario. Pese a la simplicidad de su maniqueísmo, de sus propuestas de estereotipados personajes, buenos y malos, ante la dureza y el dolor de la existencia, Mizouchi se explaya hacia una tercera vía, la del cinismo y del individualismo. El cineasta, sin nunca haber probado la maldad, se compadece de ese dolor para ofrecer cierta redención. El mundo no es el mejor de los lugares. Aquí a menudo ganan los poderosos. Por eso sus personajes se tienen que enfrentar siempre al dilema del mal. No les queda más remedio que neutralizarlo, ora haciendo el bien, ora entregándose a la perdición. El tema del dinero constante en sus obras nos condiciona a todos. Sin embargo, como en todas partes, en los prostíbulos hay de todo. Están desde la mujer que vende su cuerpo por el futuro de su hijo, como la típica cínica que trata de aprovecharse de los hombres, o la joven que prefiere hacerse puta antes que seguir manteniendo las mentiras a que le obligaban sus burguesas raíces.
Quizás no existan directores capaces de captar el llanto desconsolado con tanta precisión como lo hace Mizoguchi a través de sus magistrales actores al finalizar casi todas sus películas. Momento en el cual sus personajes descubren que el mundo no es un lugar apacible, pero que no les queda más remedio que seguir luchando por lo que ellos mismos son, por sus propios corazones. Recomendamos la historia del último crisantemo, metáfora de la crueldad de la existencia y la dificultad inherente en la recuperación del ser, reafirmando aquello de que empezar mal para acabar bien no nos libra del sacrificio ni de la humillación, algo que volvería a verificar en Los 47 Ronin, una de las grandes películas de la historia del cine, pero con cuentos de la luna pálida y el intendente Sancho, Mizoguchi alcanzaría el estado de gracia. También os la recomendamos. La primera, una ensoñación preciosista en la cual un comerciante codicioso, dispuesto a jugarse la vida por unas monedas de oro, enloquece con el éxito y se deja seducir por una princesa de cuento. Y la segunda, ambientada en la Edad Media, es un canto desesperado por los derechos de los más oprimidos. Chao, bye, nos vemos en el siguiente vídeo. A ver si me permite salir de acá. Es un tema que me permita. Ahí está. Bueno, habrán visto que en esta, bajo el título Engañoso de rarezas, hay una descripción muy acabada de tanto de la historia como de la ideología y de las intenciones y forma de filmar de Mizoguchi. A mí me pareció muy interesante para luego hablar sobre ello. Y como último, me gustaría que vieran, porque hace una descripción muy acabada y muy fílmica de estas 5 películas de Kenji Mizoguchi, que también esta tiene 13 minutos. Yo les pregunto, ¿la quieren ver o pasamos al debate? Acá habla de 5 películas y hace una descripción muy acabada de estas 5 películas, entre las cuales está la vida de Oharu. ¿Quieren que la veamos? Dura 13 minutos y luego pasamos a nuestro debate. Yo miro ahí solamente, tengo la cara de Noemí nada más, porque Roberto está oculto y Darwin no lo veo. Es solo lo que veo desde acá. Alguno que me diga que sí o que no, o que pasamos pasala, a... pasala. La paso, listo, Darwin me dijo, con uno que me dijo, dale. ahí está. Konnichiwa, enamorados del cine. Bueno, perdonemos al conductor. Ya que vamos a presentarle las 5 mejores películas de un director fundamental y grande en la historia del cine, Kenji Mizoguchi. Kenji Mizoguchi es uno de los denominados 3 grandes del cine japonés. Realiza muchas películas desde los años 20, pensando en el mudo. Si bien sería gracias a su última etapa en los años 50, donde en poco más de 6 años, los que van del 50 al 56, haría hasta 10 grandes obras que le valieron para... Fíjense esto, ¿no? Todas estas obras que hizo en la década del 50, hasta que él murió, la última, La calle de la vergüenza, cuando ya se estaba agonizando. Fíjense, y acá está Vida de Oharu, del 52. Y todas estas fueron sus mejores películas. Convertirse en uno de los mejores directores de la historia del cine japonés y un cineasta de talla mundial. Y es que hay una gran diferencia técnica en las películas de sus 2 etapas, ya que en época muda utilizaría mucho el primer plano, para abandonarlo y llegar casi a eliminar por completo su uso en la etapa sonora que comienza a mediados de los 30, que marcaría su estilo definitivo de largo plano secuencia, suaves movimientos de cámara y mucha profundidad de campo y en ocasiones planos picados. Todos estos rasgos pueden evocarnos el tipo de caligrafía oriental en la que el pincel de corrido no se levantaba del lienzo, en los pergaminos horizontales de pintura o incluso en la estampa japonesa denominada ukiyo-e. El drama y el melodrama serán los géneros predilectos de un excelente narrador con un tempo contemplativo. La filmografía de Mizoguchi contiene toda la iconografía japonesa, las geishas, los samuráis, los bosques de bambú, los fantasmas, los templos religiosos, el teatro kabuki, las ceremonias del té, los emperadores, los señores feudales, las fortalezas, las casas tradicionales, el mundo rural y la ciudad ya del Japón del cambio.
Y esto también se debe a que las obras se sitúan en diferentes siglos de la historia de Japón, desde el 12 hasta la mitad del 20. Mizoguchi hace a lo largo de toda su obra una reivindicación a ultranza de la figura de la mujer, tanto en los siglos pasados, donde se mantienen sistemas feudales, como durante el proceso de occidentalización que se produce después de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, los personajes principales y en los que recae el peso de la obra serán mayormente los femeninos. Esto también lo vemos reflejado en los repartos de sus películas, ya que mientras que los actores que encarnan a los protagonistas masculinos cambian en cada cinta, sí habrá varias actrices que marquen la filmografía de Mizoguchi. Isuzu Yamada protagonizó la mayoría de sus películas de los años 30. Kinuyo Tanaka fue su actriz más icónica y la que más películas realizó con él. Entre las que destacan con ella como protagonista podemos citar La señorita Oyu, Oharu o El intendente Sansu. En esta última también tendría otro papel principal, otra actriz importante en la obra del director. Se trata de Kyoko Kagawa, que también haría la magnífica Los amantes crucificados. Michiro Koguye sería otra actriz que realizaría obras importantes como La señorita Yuki, Los músicos de Gion o La calle de la vergüenza. Por último, citar a Machiko Kiyo, que también aparecería en La calle de la vergüenza y en otras dos películas destacables como son Los cuentos de la luna pálida y La emperatriz Yang Kewi Fei. Otro elemento que me parece que merece la pena destacar es la importancia de la noche en sus obras. A su vez, los últimos planos de sus películas serán líricos, como toda su obra, y grandilocuentes en el mejor sentido de la palabra, con escenas finales que se nos quedan para siempre en la memoria. Y es que para mí el mayor de los rasgos del cine de este genial director es la belleza que nos regala. Pasemos pues a ver las que son para mí las 5 mejores joyas de Kenji Mizoguchi. En el top 5, Historia del último crisantemo, estrenada en 1989. Melodrama protagonizado por Shotaro Hanayagi y Kakuro Mori. En Historia del último crisantemo se habla del amor, pero sobre todo del sacrificio totalmente sincero y sin esperar nada a cambio que puede hacer una persona. Situada en el Japón de finales del siglo XIX, donde la jerarquía social es total y la mezcla entre personas de diferentes clases es algo capaz de destruir familias, lo que supone una crítica a este Japón de tradiciones todavía medievales. También existe, como será costumbre, una reivindicación de la fuerza y capacidad de la figura femenina, que moralmente sale mucho mejor parada que la masculina, que casi ni es consciente de nada. La obra es también un homenaje al mundo del teatro kabuki. En esta cinta ya vemos los rasgos técnicos que marcarán su estilo sin primeros planos, con numerosos travelling y planos muy largos. Y es que la cinta se compone de más minutos de metraje que números de planos diferentes, haciendo que casi tenga uno por minuto. Película nocturna, de contraste entre luces y sombras y donde los actos cotidianos se convierten a su vez en arte. En el puesto número 4, La vida de Oharu, de 1952. Adaptación de una novela Ryō con la gran Kinuyo Tanaka encarnando a Oharu, protagonista de probablemente el melodrama más icónico del cine asiático clásico. En esta cinta vamos acompañando la vida, siempre en descenso, de una mujer que sufre lo indecible en su camino. Es la obra culmen de su reivindicación y denuncia del papel de la mujer en el mundo del Japón tradicional. La obra está situada en el siglo XVII. La cosificación de la mujer es aquí del mayor grado y es utilizada por diferentes miembros de la sociedad para sus provechos egoístas hasta que se agota. A pesar de ser un melodrama bastante intenso, Mizoguchi tiene el gusto de no regodearse en ello, ya que no pretende que lleguemos a derramar lágrimas, sino simplemente sugerirnos ese sufrimiento interior que, aunque externamente ya veamos en gran parte, lo finaliza sin subrayados para ir al siguiente calvario. Y es que el tema del destino trágico que aparece en todo Mizoguchi aquí lo vemos en su máximo exponente. La vida de Oharu destaca con todas sus grandes obras por los largos planos secuencias, y donde algunos momentos trascendentes ocurren fuera de campo, con una vuelta de tuerca a la prolongación de estos momentos dramáticos. Es también prodigiosa la ambientación, de una rigurosidad total. Fue la película con la que consiguió darse a conocer en el panorama occidental y convertirse hasta el día de hoy en un imprescindible en la historia del cine. En el top 3, Los cuentos de la luna pálida, estrenada en 1953. También llamada Los cuentos de la luna pálida de agosto
o los cuentos de la luna pálida y misteriosa después de la lluvia, lo que ya nos habla de la lírica que posee. Basada en un cuento de Ueda Akinari, ahora nos es situada en el Japón del siglo XVI. Película misteriosa, mística y onírica. Mezcla varios elementos del cine japonés como son el melodrama, lo fantástico y el mundo de los samuráis. De nuevo, con una ambientación rigurosa, esta vez en lugar de al realismo nos transporta a un mundo sobrenatural. Sin embargo, destaca también por ser una cinta donde el manual está muy bien transmitido, como siempre con planos largos con movimientos de cámara delicados y cadenciosos, donde sin un corte es capaz de pasar de lo real a lo sobrenatural, y donde lo sobreentendido queda a veces fuera de cámara, pero siempre en pos de una secuencia lírica. Todo está medido y compuesto para transmitir belleza y a la vez sentimiento. La fotografía de claroscuros de Kazuo Miyagawa es también portentosa y donde la iluminación juega un papel fundamental. De nuevo las mujeres, Machiko Kyo y Kinuyo Tanaka, llevan el peso de la obra, mientras que es la actitud y la ambición masculina la que se ve censurada, pero siendo la mujer la que carga con esas consecuencias. Mitsuko Mito y Masayuki Mori serán los dos hombres protagonistas en una cinta donde todos los actores están fenomenales. Película hipnotizante para ver en una suave noche de verano. En el puesto número 2, El intendente Sanso, de 1954. Basada en una novela de Yogai Mori y ambientada en el periodo Heian, concretamente en el siglo XII. Es una obra que recoge a la perfección ese estado feudal japonés de nobles, funcionarios, campesinados y esclavos. También son importantes los preceptos budistas en el relato. La película cabalga entre el drama y el melodrama. Es una obra realista y lírica a su vez, como siempre en la línea de Mizoguchi, donde esta contraposición entre realismo y lirismo, que solo un maestro con su grandeza consigue hacer compatible, alcanza su máxima expresión. La cinta, aparte de los característicos planos secuencia, contiene numerosos encadenados, flafas y elipsis que articulan una magnífica narración. El intendente Sanso es un maravilloso alegato en contra de la esclavitud y a su vez un relato en favor de la importancia de la familia. Y es que es la película con más rasgos biográficos del cineasta, ya que numerosos elementos que aparecen tienen un paralelismo con los sucesos familiares ocurridos en la juventud del director japonés. Kazuo Miyagawa estará de nuevo como director de una fotografía que ya por sí sola valdría para contemplar la película. Pero a su vez los sucesos que ocurren son de una potencia sobrecogedora, con varios momentos, tanto físicos como de diálogo, que son duros, trágicos y trascendentales, que quedarán para siempre en nuestra memoria. Pese al carácter oriental de este tipo de cine, es una obra universal y es disfrutada y enfatizada en sus valores por cualquier ciudadano, sea de la cultura que sea. Mención especial a los últimos planos de la película, que son de lo mejor que el cine ha producido jamás. Y en el puesto número 1, Los amantes crucificados, también del año 54. Es increíble que en el mismo año Mizoguchi haga dos obras maestras de esta categoría. Yo la he elegido como la número 1 porque de todas es la que con más intensidad la viví, digamos que es la que más redonda me parece. Es una adaptación de una obra de teatro kabuki, con un guión perfectamente estructurado de Yoshikata Yoda y Matsutaro Kawaguchi, que ya intervinieron en los cuentos de La luna pálida y El intendente Sanso. La película está ambientada en el Kioto del siglo XVII, en el marco de una sociedad feudal fuertemente marcada por la diferencia entre estamentos y la sumisión al superior. Kyoko Kagawa y Katsuo Hasegawa serán los protagonistas de un intenso drama al que ni le falta ni sobra nada, en la que es una de las mejores películas románticas del cine asiático de todos los tiempos. En esta historia aparecen temas como la traición, la corrupción, la opresión laboral y social, la tiranía, el honor, un amor romántico de una fuerza extraordinaria, y de nuevo la desigualdad entre clases y entre sexos. Y es que las mujeres de la peli vuelven a sufrir penurias a causa de comportamientos abusivos, egoístas e injustos por parte de varias figuras masculinas. En cambio, ellas se muestran piadosas y comprensivas. Los amantes crucificados contienen las características estilísticas ya mencionadas, que hace que la cinta resume belleza y elegancia de principio a fin. Kazuo Miyagawa volvería a estar al mando de la fotografía. Y hay que hacer mención también a la música de Fumio Hayasaka, ya que en mi opinión es la obra de Mizoguchi en la que la música mejor acompaña las escenas.
Cinta perfecta de principio a fin, que como toda la obra de este director debería ser de obligado visionado para toda aquella persona que se sienta atraída por el séptimo arte, ya que este cineasta está en la cima del cine, pero que sin embargo tenemos que estar iniciados para llegar a él, pues no es universalmente conocido como pueden ser los otros muchos directores. Pues hasta aquí el vídeo. Hay que decir... Bueno, ven que estos videos contienen conceptos, me parece, bastante importantes sobre la filmografía, la forma, el abordaje que tiene Mizoguchi con relación a su teoría del cine, ¿no? A lo que quiere mostrar, a su intencionalidad. Todos siempre es autor de melodramas. Melodramas son aquellos que muestran una relación de conflicto que tiene un final trágico, ¿no es cierto? Que tiene un final por lo menos desafortunado, y hace insistencia, está bien, Grace, anda tranquila, hace un énfasis siempre en la desigualdad de la mujer y en la crítica social de las desigualdades sociales, y en el tema de las clases sociales, que hasta hace muy poco ha sido motivo, sobre todo en el siglo XX, de reivindicaciones, ¿no es cierto? No sé, ahora sí, si quieren, que ahora que tenemos un panorama bastante amplio, si quieren hacer intervenciones. Después yo le quería comentar de la próxima película, que va a ser Conflagración, que por supuesto Roberto ya me pasó el video, sin su ayuda sería prácticamente imposible, que es la próxima que vamos a ver. Y les quería proponer, como hoy es día 14, ¿verdad? Hoy es 14, les quería proponer, como esta es de otro 13, director, 13, hoy es 13, la semana que viene, más 7, 13 más 7, van a ser 20, ¿no? Y por ahí agregar otra película japonesa que sea, por ejemplo, de Akira Kurosawa, la basada en esa, creo que la tenemos, Roberto, basada en la novela El idiota de Dostoyevsky, repitiendo el director, porque con Roberto, que viene laburando conmigo desde el año pasado, nos costó mucho conseguir los textos y las películas, y esa creo que, no sé, Roberto, creo que la tenemos, ¿no? El texto lo tenemos, y la peli creo que habías visto que se podía conseguir. No sé si les parece repetir un director, la próxima no, vemos Conflagración, porque de Ozu, por ejemplo, a mí me gustaba mucho la de Los cuentos de Tokio, pero el guión es de Ozu, no he visto, salvo que Noemí tenga presente, de Ozu, que quería dar como el otro tercer gran director de importancia, alguna película que tuviera una adaptación literaria. Yo busqué... No, creo que no tiene ninguna transposición, ninguna adaptación literaria. No, porque... Ozu, con su estilo tan particular, es para un ciclo completo él solo. Claro, y claro. Bueno, no, en este caso, en este ciclo, no tiene claro, literaria, no. Yo he visto, he recorrido toda la filmografía de Ozu, y la mayoría son guiones propios de Ozu. Sí. Entonces, por eso, salvo que le ponga Cuentos de Tokio, si la consigo, como para verla en forma particular, que me parece que es una de sus mejores obras, como para verla, si la consigo. Yo digo, si la consigo, no quiero ni pensar en Roberto. Pobre. Yo la puedo subir, Cuentos de Tokio, está en muchos lugares. Ah, buenísima, subila, porque va a ser, porque es aparte ya me enseñaste cómo poner. Yo ponía el nombre y el apellido, o ponía el nombre y el apellido más la película, y claro, cuando vos me dijiste poné solamente el apellido, ahí me apareció todas las películas. Poniendo el apellido es más fácil, pero también podés poner el nombre. Y claro.
El tema es que tenés que escribirlo exactamente como se escribe, Sí, que sí, lo contrario no te remite al link, no se puede. claro. Yo lo escribí en la fonética japonesa, ¿no es cierto? En la fonética, cómo aparece el nombre en su versión japonesa, y puse Kenshi Mizoguchi, y no hubo caso, hasta que con Mizoguchi me bajó toda su filmografía. Claro, así es más fácil, porque si no se complica. Por ejemplo, con los rusos, que tienen una forma de ortografía, de letras que son tan diferentes, la forma de buscarlos a veces es con la técnica de copiar y pegar. O claro, sea, eso hago. Y lo pones en el buscador. De lo contrario, no. O por ejemplo, los que tienen diéresis y nuestros teclados a veces no tienen. Claro. O los acentos que son, por ejemplo, los franceses. Que son 3 acentos distintos, exacto, que es lo que me pasa, me cuesta encontrarlos, entonces lo que hago es copiar de donde está el texto original y lo pego en el buscador. Claro, exactamente. Es lo que hago. Y porque después buscas por título, perdón, Esther. Sí. Lo que yo te decía, que las películas tienen más de un título. Sí. Porque en España ponen un título, en América Latina ponen otro, a veces en nuestro país también tiene un título particular. Lo primero es ir a Wikipedia, y Wikipedia te da todos los títulos. Exacto. Y es un trabajo de tiempo, pero tenés que, finalmente la encontrás la película con alguno de esos títulos, es así. Así es como hago, busco el título original en la escritura original y la copio y la pego. Eso es lo que hago, busco el lugar donde está el título original del país y el nombre original tal como se escribe, porque un acento, una de estos signos gráficos mal puestos ya no conseguís, porque es lo que hago permanentemente, me lleva muchísimo tiempo, a veces estoy horas y no logro conseguirlo, aún de esa manera. Entonces yo les quería proponer, bueno, la próxima semana vemos Conflagración, que ya está todo listo, y no sé si en la última semana, que sería el 27, ver otra película japonesa o pasar directamente al cine de Medio Oriente, que nos quedarían unas 6 clases, calculo, porque tenemos muchos países distintos en el cine de Medio Oriente. ¿Qué prefieren? Bueno, se los pregunto en la próxima, si quieren. Ya para la próxima tenemos, ustedes piénsenlo. Bueno, ahora me gustaría escucharlos, a ver, de esta filmografía de Mizoguchi, de la vida de Oharu. Sí, Roberto. Como dijo Eduardo, que en realidad es Jorge, vos terminaste a las 9, pero tiraste media hora más, ¿eh? Bueno, yo pregunté, loco, yo pregunté, ¿quieren ver o no quieren ver? No me provoquen. Emma, que siempre hace unos comentarios que te morís. Emma. Hola, buen día. Con ese antecedente que decís, ya estoy frita. No, pero escucha, acá todos son mis preferidos. No piensen que hay uno que es mi preferido, pero realmente, gente, saben mucho de cine. Y Emma sabe también de literatura. Me mata. Bueno, yo primero que nada voy a hacer un comentario acerca de Akira Kurosawa, que yo en la clase pasada no pude. La primera película que yo vi de un director japonés fue Dersu Uzala, de Akira Kurosawa, y me enamoré de lo que vi, porque esa película para mí es maravillosa. Repetime, así la anoto. Dersu con Z, Dersu Uzala. Es el nombre de una persona. Es una coproducción con Rusia en realidad, y está situada en Siberia, pero en una Siberia que no es la que uno piensa toda blanca,
sino de primavera y verano. Bueno, las imágenes son bellísimas, la historia es una historia pequeña pero intensa, es brillante, sí, yo pienso como para mí... Ay, gracias, ya la escribí, gracias. Voy a tratar de conseguirla sin molestar a Roberto. A ver si lo logro. Creo que está bastante fácil de conseguir porque yo anduve buscando también a raíz de Akira Kurosawa y de la que vimos, busqué de vuelta y sí, yo también la encontré. Ay, buenísimo. Sí, no, y yo no soy de la mejor para buscar tampoco, así que acabo de escuchar lo que dice Noemí, ya registré para otros momentos. Bueno, eso es lo que quería decir porque para mí es una película preciosa, que después no me pasó lo mismo con otras cosas de cine japonés que intenté ver posteriormente. Trato de tener siempre la cabeza abierta y ver cosas diferentes a lo que es mi formación cultural o sociocultural, y la verdad que con Japón me cuesta. En una oportunidad en Buenos Aires, en el Jardín Japonés, había una presentación de teatro kabuki, fui. No es muy pesado. No es para mí. Yo estuve viendo anoche. Tal vez hoy que estoy más grande, un poco más sí, tranquila, capaz que hoy podría apreciarlo mejor. Sí. Pero en ese momento creo que me dormí sentada. Me parece que estaba sentada y creo que me dormí. Así que mira, te interrumpo una cosita. Yo anoche, que estaba estudiándome todo y viendo teatro kabuki, ahí comentaban que dura como un mínimo de 5 horas. Yo empecé a ver teatro kabuki anoche. No podía más, porque además es muy difícil comprender, porque son todos movimientos convencionales, no pueden salirse de esas convenciones. Los pasos de baile lentos, vieron que se arrastran así, los piecitos así, y los movimientos, y cada uno de los movimientos tiene un significado convencional, y espera que esto de Eduardo lo voy a leer, y además que el narrador, en el caso del no, o el nogaku, habla en japonés medieval. Dice acá, Eduardo, hoy aprendimos en el último video que hay algo más. ¡Ay, vos sabés que yo iba a decir lo mismo! Eduardo. Un comentario en español puro, un comentario en andaluz. Si te fijaste, los dos últimos eran andaluces. Los dos, ¿y cómo se nota, viste, el andaluz? Sí, te querías matar, ¿eso me querés decir? Yo dije, yo iba a decir, ojo que está en andaluz. Los dos, viste, los dos últimos estaban en andaluz. Tremendo el andaluz, ¿eh? Yo una vez estaba en un baño en un restaurante y entraron 2 andaluzas. Digo, ¿cómo se pueden entender hablando así? Tremendo. Sí. Bueno, termino un comentario. Eso es lo que quería decir de Akira Kurosawa. Sí. En el caso de esta película, resultó difícil por esta cosa de esa morosidad que tienen y todo lo demás, pero bueno, que es muy interesante. Pero yo creo que ya les había comentado, me parece que ya les había comentado, que encontré un documental en Netflix que habla sobre la era samurái. Se llama así el documental. La era samurái, la batalla por Japón. Que para esta película se llama La era samurái. La era samurái, punto seguido, la batalla por Japón. Son 6 capítulos, es un documental. Que está como Gracias, Emma. Lo que tiene de interesante este documental para esta película y este autor, sobre todo el escritor, es que es contemporáneo a la vida del escritor. La batalla por la era samurái va desde el 1550 aproximadamente, cuando en Japón estaba dividido en shogunatos, eran todos señores feudales y cada uno defendía su territorio, no era un único país. Exacto. Empieza en ese momento con la muerte de un señor feudal y su hijo que intenta expandirse.
y termina casi 100 años después, o sea, termina en el 1600 y pico, con esa persona que aparece como la era Edo, que se llama Tokugawa, Sí, Tokugawa. Que es el que, digamos, es el que organiza o el que define el tema del periodo Edo, que dura hasta el 1800 y pico, que es cuando empieza otra etapa. Sí. O sea que la escritura de lo que escribe el autor, y que vive además el autor, es el final de esta época de la guerra que termina con la unificación de Japón. Sí, lo que va sucediendo es que uno de ellos va avanzando sobre los distintos reinos o shogunatos y termina generando la unificación de Japón como un único país. Y sobre finales del 1500, y ahí fue para mí toda una sorpresa, Japón invade por primera vez Corea. Exacto. Y por primera vez Corea se defiende de la invasión con el apoyo de China. Exacto. O sea que cuando nos preguntamos por qué hoy Corea con China, Corea del Norte, ya viene de allá. Viene de allá. Y el enfrentamiento con Japón, que hoy es muy claro, viene también de allá, porque Japón primero intentó invadir Corea y después intentó invadir China, y de hecho más adelante la invade finalmente, en el 1800 y pico invade China claramente. Pero bueno, me parece que este documental es muy interesante para poner en contexto la obra del autor, cómo vivían en esa época, cómo eran, y algunas de las cosas que vos dijiste de los samuráis, queda muy clara en el documental, porque los samuráis eran los guerreros. Cuando se produce la unificación de Japón hacia el 1600, no sé exactamente la fecha final, los samuráis dejan de tener sentido, porque ya no hay guerra. Entonces, ¿cómo se adaptan los samuráis a la vida sin guerra? Y es ahí donde aparece toda esta cosa mística y espiritual que ellos después trasladan en el futuro hacia los tiempos más modernos. Pero bueno, daría como un contexto histórico al autor y a la película que intentó hacer Mizoguchi con la época, ¿no? Ese era el aporte que quería hacer para ustedes. Quiero hacerte una devolución. Muchísimas gracias, ha sido clarísimo, y quería mostrarles que en este documental también, como me agarró el ataque de caspa total, para ponerle, después de ver todo esto, ven que yo hablo, que ahí habla de la vida, y luego es largo porque tienen, mire, 38 páginas, pero quiero llegar a la novela, todo esto que cuenta la novela. Una vez que pasa esto, todo esto, vida de una mujer amorosa, habla de la novela en sí, y varias cuestiones de la novela, empieza, les puse que de la 20 a la 38, el periodo Edo, que es lo que acaba de contar, todo lo que acaba de contar Emma, porque yo pensé, no podemos hablar de este autor y de esta novela si no conocemos lo que pasó en el periodo Edo. Y acá está todo escrito, ven que dice que empezó en 1603 hasta 1868, y empieza desde antes y cuenta en estas 18 páginas, sí, la voy a sacar, cuenta todo, chau Rosita, que te tenés que retirar, cuenta todo lo que, por supuesto por escrito, que es mucho más engorroso, pero me pareció necesario colocarle, por eso en el título yo le puse Saikaku, la vida de Oharu, y le puse periodo Edo, para que supieran, porque si no conocemos qué pasó histórica y socialmente, como bien dijo Emma,
que como no tenían ya función los samuráis, fueron obligados a vivir en las ciudades, bajo las órdenes del shogunato, ya no tenían libertad, y muchos se dedicaron a hacer diferentes artesanías o servicios, y ahí empezó creo que se llama Busho o algo así, esa mística propia de los samuráis basada en la lealtad, en la generosidad, en las buenas acciones, en la espiritualidad que contó Emma. Y eso está escrito en esa parte que yo les agregué. Yo sé que a veces me paso de mambo, pero al que le interesa adentrarse más en el periodo histórico, me parece importante, sobre todo de una cultura tan desconocida para nosotros como es la japonesa. Y ahí también cuenta sobre las incursiones en Corea, cómo ayudaba a China, y bueno, después lo vemos en Tokyo Trail en la Segunda Guerra, cuando directamente atacó China, porque eran enemigos ancestrales, ¿sí? Muchas gracias, Emma. Muy iluminador tu aporte. Muy bueno. Martita, que hace rato que está con la mano levantada. No, empalmo absolutamente con lo que acabas de decir. Primero agradecer las ofertas de Tokyo Trail que estuve viendo y también la de los samuráis que recomendó Emma. Y así sigo, me quedan pendientes todavía. Pero me parece que es sencillo lo que estaba pensando, pero enganchaba con esto último que decís, cómo en lo personal la falta de conocimiento sobre toda esta cultura y todo lo que a través del arte uno puede incentivarse y conocer. Puntualmente sentí que la lectura de este texto, por primera vez se me ocurrió, qué bronca, como pasa a veces, no leer japonés o conocer la cultura, porque las notas al pie eran tan importantes para continuar que cortaban el relato en sí mismo, más que el relato, el clima que creaba el texto. Con lo cual, bueno, me prometí en algún momento de más tiempo releerlo ahora que estaba un poco más conocedora. Eso en ese sentido. Y después, muy corto también, desconociendo bastante de las técnicas cinematográficas y demás, independientemente de lo que hayan podido hacer con la película, remasterizar, o no sé cómo son las palabras exactas, me pareció realmente muy bello el tratamiento visual de todo lo que en esa época se vivía como los bosques, y algo que encontré en la película anterior como en esta muy intensamente es el valor de los bosques y todo el reflejo del sol permanentemente, ¿no? Parecería como una necesidad puntual y lo cual le dota de una belleza, me pareció muy interesante. Así que yo te diría que encantada de volver a continuar con el cine japonés, porque es como que en lo personal se abre una beta. Había visto algunas películas, sí, obviamente, particularmente de Kurosawa, que es el que más nos llegó a nosotros al cine abierto. Así que, bueno, contenta porque queda por conocer mundos, y me preocupa que la última etapa, con las corrientes que estás anunciando, vamos a ver tan poquito de cada una que nos vamos a quedar con ganas para continuarla. Pero sí. Bueno, eso, nada más. Bueno, nos pasa con todas las corrientes, gente, el neorrealismo italiano, la Nouvelle Vague, tanto nos quedó que no podemos, y eso que el curso fue increíblemente de 7 meses. Te agradezco mucho tu comentario y quería hacer 2 menciones antes que me olvide.
Ustedes saben que Mizoguchi... Son y 46, para que lo tengas en cuenta. Sí, porque me tengo que ir al banco. Yo cuando termine, rajo, cierro la ventana y rajo, porque si no, no voy a llegar al turno. Vieron que me dieron 10 y 24 minutos, no 10 y 20. 10 y 24, no sé cómo calcula el banco. Bueno, dos cosas. Ustedes vieron que antes de dedicarse al cine, una de las cosas que hizo Mizoguchi es pintar sobre tela, y se recibió en la academia, ¿no? Y vieron que en la película La vida de Oharu parece que filma telas. ¿Vieron que parece que filma todas las telas de las riquísimas vestimentas, de los riquísimos kimonos, de los personajes, sobre todo de la mujer del señor feudal y de ella misma? ¿Vieron qué belleza? Porque como su sentido estético de la pintura lo muestra en la película a través de las telas. Es maravilloso. Hasta las telas de los hombres que aparecen rayados, con cuadriculados, parece que es una muestra de diseños de pintura, que me pareció maravilloso. ¿Y qué otra cosa les iba a contar? Algo que dijiste, bueno, y ahora me olvidé. Y ahora me olvidé de algo que dijiste, pero que me olvidé. Quería decir eso. Alicia, te escuchamos. Sí, a mí en lo particular me gustó más no sé, no soy muy instruida en cine japonés, pero me gustó mucho más este director o esta película que la anterior. En lo visual, en el vestuario, en montones de cosas, en más amplia todos los temas que ha tocado, ¿no? La verdad que me encantó, a pesar de la lentitud y las 2 horas y pico de película, o sea, que soy medio inquieta, sin embargo, me apasionó la película. Y dos cosas que me interesaron a mí, particularmente, yo siempre digo por mi profesión, la burocracia... ¿Cuál es tu profesión? Economista. Ah, ahí está. Es decir, 2 cosas, hay más, pero 2 cosas para dejarle tiempo a los demás. La burocracia con la que se tomaban las decisiones, porque van, o sea, como el chusmeta que trae la información, ellos reunidos ahí esperando la información, y el Lord, no sé si ese era el título, aparece claro, el señor, ponele, el señor. Sí. Supongo que tendrá otro nombre en japonés. Pero el Lord no corta ni pincha, digamos, en las decisiones, salvo para que le traigan una mujer para tener un hijo, porque su mujer no era fértil. Entonces, es realmente la burocracia que tenían alrededor como para tomar las decisiones. Lo que se ve es muy pequeño, ¿no? Porque se toman las decisiones sobre ella, por ejemplo. Eso es atroz, ¿no? Y la otra cosa, el papel del dinero, que recorre toda la película. Totalmente, ¿no? Totalmente. Toda la película, todo es por dinero, incluso cuando lo dice el estafador, que yo puedo incluso tomar a esta persona que es tan, no sé, presuntuosa, pero siempre hay un precio, ¿no? No lo dijo así, pero digamos más o menos. Sí. Esas 2 cosas, aparte, me pareció maravilloso el tema. No maravilloso por lo que le pasa, pero me pareció maravilloso el tema, cómo trató a la mujer, y cómo mostró todo su calvario, impresionante. La verdad que me encantó. Bueno, muchas gracias, Alicia, y pusiste el acento en 2 puntos que yo me había olvidado de mencionar, que justamente lo que le preocupa mucho a Mizoguchi en las películas, particularmente en estas, es el tema del dinero cómo maneja la sociedad, cómo maneja las políticas. Es un tema que él pone acento en todo. Fíjense el dinero, cuando ella vuelve con esa monedita que le dan por haber tenido el hijo, miserable. El dinero en el estafador, el dinero en el ladrón,
razón. Siempre está el dinero. Otra de las cosas que dijiste, justamente en esa extensa documento que puse del periodo Edo, una de las cosas que caracterizaba el periodo Edo es que desarrollaron una burocracia impresionante para llevar el control sobre todo el país que habían unificado. Una burocracia muy compleja y que dio mucho trabajo, mucha mano de obra necesitaban. Y otra cosa que vos manifestaste también es el poder del clan. El poder lo tenía el clan feudal, porque eran clanes feudales. Fíjense que el señor estaba para obedecer lo que el clan decía. Y otra cosa que mencionaron también, cuando hablaron de los bosques, y eso era lo que me había olvidado, que como todas las construcciones ellos las hacían de madera, ellos vieron que los bosques en 2 islas que no son muy grandes se les estaban acabando. Y ya en la época Edo, estamos hablando del 1600 al 1800, en esos 250 años de la época Edo, ellos se hicieron expertos en forestación y en silvicultura. Desarrollaron científicamente y tecnológicamente cómo reponer los bosques, porque era una cultura que se basaba toda la construcción, la edificación en madera. O sea, ¿cómo desarrollaron eso? Ellos tenían visión de que no podían destruir la gallina de los huevos de oro. ¿Sí? Sí, esas menciones que les quería hacer, que siempre todo tiene que ver con todo. Sí, los escucho. Me extraña que Eduardo no diga. No, Esther, voy a agregar. Sí, Noemí. Dale vos, Noemí. Dale, Noemí. No, está bien, rápido. Mizoguchi tuvo, como bien dijeron, le dio relevancia al tema de la pintura. Hay una película de él que no está entre las 5 mejores que mencionó el andaluz, con quien yo coincido totalmente, pero que también es una película interesante, donde él habla de la vida de Utamaro, del pintor erótico japonés. Se llama Utamaro y sus 5 mujeres, y ahí desarrolla perfectamente el tema de la pintura y lo muestra de una manera extraordinaria. Es una Utamaru, así como suena. Utamaro. Utamaro. ¿O no? Sin H, Utamaro y sus 5 mujeres. Es de los años 40, no sé si estará en la web, después la buscaré. Bueno, voy a buscar. Lo que recomiendo especialmente en esas 5 películas que mencionó el andaluz es Ugetsu Monogatari o Cuentos de la Luna Pálida, que sí, lo puse para poner. Desde todo punto de vista, igual que Los Amantes Crucificados. Me parece que las 2 están en Cinefilia Malversa, y si no están, estarán en Ocarru, pero son películas accesibles, como la película que mencionó Emma también de Kurosawa versus Sala. Están, y realmente son muy relevantes. Y la última película de Mizoguchi, que no estuvo tampoco entre las 5 mejores, pero es muy buena, y que también alude a la prostitución y a la precariedad Exacto. de las mujeres de la vida ligera, digamos, entre comillas, o amable, como dice el título de Oharu. La calle de la vergüenza. Exacto. Es una película también muy, muy buena. Sí, bueno, porque se refiere justamente a la calle de las prostitutas. Exactamente, un lugar donde ellas trabajaban, que estaba siempre en una calle donde había un prostíbulo detrás de otro. Es una maravilla cómo está elaborada esa película. Y bueno, y por último, en relación al kabuki y el no, que yo subí la escena de kabuki de la película Los Sueños. Preciosa. La película es maravillosa porque Kurosawa elabora la película en relación a sueños recurrentes en su vida, a sueños gratos y a sueños y a pesadillas, y lo va contando en espacios como capítulos. Ese capítulo que yo mostré, que se llama
El casamiento de los zorros es el primero del teatro kabuki, donde se puede apreciar que los actores del teatro kabuki se maquillaban. En cambio, los del no usaban máscaras. Exacto. Se aprecia perfectamente en la película de Kurosawa el maquillaje que tienen los actores y las actrices que están maquillados como zorros. Una tradición que Kurosawa cuenta en El sueño de que no se puede ver el casamiento de los zorros, que el que lo ve está destinado a morir. Y eso ocurre con el niño que transgrede la orden de su mamá y espía el casamiento de los zorros, y la madre le dice, cuando él vuelve corriendo porque lo descubrieron, los zorros vinieron a buscarte y dejaron esto, y le da un puñal y le dice, tenés que suicidarte. Y ¡ay, por Dios! Y antes de suicidarte podés pedirles perdón, aunque los zorros rara vez perdonan. Y el niño dice, no sé dónde habitan los zorros. Y la madre le dice, después de la tormenta sale el arco iris y allí los encontrarás. Y hay una imagen de Kurosawa notable, con un color extraordinario, donde el niño va con el puñal en mano al pie del arco iris a pedir perdón a los zorros, y no se sabe cómo termina, si lo perdonan o no. Es una maravilla. ¡Qué divino! Es muy hermosa también. Bueno, eso es todo. Voy a subir Cuentos de Tokio a Facebook. ¡Ay, por favor! Y si encuentro Dersu Sala también. ¡Ay, genial! ¡Qué ayuda! ¡Qué gauchita! No gracias, Noemí. No, por gracias. favor. Me encanta. Darwin, ¿querías decir algo antes de que me vaya? Sí, para Alicia, que es economista, si lees la novela, en todas las notas, en muchas aparece el valor libra del traductor, en el momento que hacen la traducción, te va a gustar mucho, hace toda la comparación económica. Sí. No, a mí la novela, digamos, digo, ¿cómo va a ser esta película, no? Y me sorprendió porque si bien era una chica ninfómana que le gustaba el sexo, en la novela, en la película, el tipo ¿él mismo hace el guión? ¿El mismo director hace el guión? ¿O hay un guionista? No sé si... Creo que con otro, que hace el guión con otro ayudante. Está muy bien hecho, está muy bien hecho, y bueno, la postura como feminista, ¿no?, de la película para la época, me llama, estoy leyendo justamente a Ishiguro, el premio Nobel de, ¿cómo se llama?, Paz de la Luz de las Colinas, que la década del 50 se desarrolla, y ahí todavía la mujer está muy oprimida todavía, ¿no? Me llama la atención que en la misma época que está hecha la película. Y con respecto a la música, esto que decían del teatro no, del kabuki, claro, acá en el mundo occidental, la voz aguda de la soprano es la que se llevaban todo el extra, y uno escucha el kabuki, claro, es una otra cultura tan diferente que nuestro oído no está habituado a eso, es muy difícil, y escuchamos el samisen, esa guitarra de tres, esa guitarra no, ese instrumento de 3 cuerdas, un cordófono, no hay acordes, son todos sonidos sueltos, entonces como nos cuesta muchísimo a nosotros, ¿no?, escuchar. Teníamos la armonía ya establecida en el siglo XVII, y de golpe pasar a escuchar eso con la voz grave como protagonista y sonidos cortitos, es muy difícil, es un choque cultural tremendo, por eso es muy difícil adaptarse, ¿no? Nada más. Me gusta porque vos decís nada más y ya está. Es impresionante todo lo que nos ilustrás, todo lo que nos abrís la cabeza con tus conceptos musicales, y es cierto para Alicia que más de 150 páginas, mucho más, están dedicados a las glosas. ¿Por qué? Porque ponen una pequeña glosa en cada página, por eso el libro se hace de 400 páginas. Hubiera sido más inteligente por parte del editor poner como pie de página en cada página el glosario de la palabra, y no como lo hizo, que es muy molesto para el lector, como bien lo dijo Alicia, y como lo dijo Martita,
porque realmente la mayoría se lo llevan 2 renglones o 4 de glosa, y cómo hace la conversión a la moneda en liras. Está bárbaro eso, pero es agotador leerlo de esa manera. Y alguien más, Roberto, levantó la mano. Sí, Roberto. Sí, quería ampliar algo sobre el tema de los tonos graves. En casi todas las películas japonesas, especialmente la de Samurai, los actores hablan con esa voz casi gutural. Aparentemente eso viene del teatro. Nadie me pudo dar una explicación de la cultura japonesa. Le pregunté a Guillermo Quartucci, a gente de la Asociación Japonesa, y no sabe exactamente de dónde sale. Pero una amiga japonesa, Elena, me dijo que no sabía de dónde venía, pero que el padre, cuando se enojaba, les hablaba así a ellos, a los hijos. Así que, digamos, es una constante el tema ese. Qué bárbaro, ¿no, Roberto? Muchas gracias por tu aporte. Yo tenía un vecino tintorero allá en Buenos Aires, y sí. Les hablaba en Japón, bien gutural, un sonido bien de recto, y me daba miedo a mí, que era chiquito, ¿eh? Sí, tal cual. El macho japonés. Gente, ustedes sabrán disculparme, pero me tengo que ir porque llego tarde al banco y tengo que ir a quejarme. Así que calculo que me van a sacar de una patada en ese lugar. Gente, chau, un beso grande, y nos vemos el miércoles. Chau, 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 chau.